Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí voy a empezar con con una breve introducción sobre lo que Creo que sí hay más. Allá. Bueno. de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, que dice lo siguiente: si una función satisface la condición que vemos aquí, que se conoce como condición Lipschitz, entonces el sistema de ecuaciones diferenciales dados por x punto igual a f de x tiene una solución y esa solución es única. Bueno, también veíamos que esta condición de Lipschitz es equivalente en R1 a la pendiente. Esto es esta ecuación que tenemos acá, esta división. Si recuerdan en la gráfica que hicimos ayer, se puede ver como una aproximación de un triángulo rectángulo, donde la condición de igualdad pues, sería la pendiente de esa curva en un punto dado. Pero si ponemos la desigualdad, para ser congruentes con esto, entonces esto implicaría que una función que es Lipschitz es menor o igual a una pendiente. Quiere decir que la pendiente de esa curva está acotada. ¿Sí? Si tenemos ahí pendientes que no están acotadas, en esos puntos la función no es Lipschitz. Una reformulación de esto es que decíamos también ayer que este concepto es el concepto de la derivada en funciones en R1, cuando vimos en cálculo diferencial la derivada. Si esto lo generalizamos a funciones Rn en Rn, el equivalente de la derivada, pues es la derivada de las ecuaciones Rn en Rn, ¿verdad? Que son estas. ¿Sí? Una derivada de una función vectorial, de variable vectorial, es una matriz. Esa matriz es una matriz jacobiana. Y para decir que esa matriz jacobiana está acotada, de la misma manera que decimos aquí que la derivada está acotada, entonces nos valemos de cualquier norma, de cualquier valor de la norma, porque en realidad lo que nos interesa es saber si esa matriz jacobiana tiene una cota máxima o mínima. No nos importa saber, por ejemplo, si la cota máxima es 1000 y en otra norma nos da que la cota máxima es 1200, no nos interesa la magnitud para este caso, ¿sí? Sino simplemente nos interesa que efectivamente existe una cota de esa matriz jacobiana. Entonces, esta condición de Lipschitz es equivalente a esta condición de la cota del jacobiano es equivalente a la condición Lipschitz. Eso fue lo que terminamos ayer viendo. Doctor. Perdón, ¿sí? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Eduardo Hola, buenas Cortés. tardes. Sí. Disculpe por tantas preguntas. Es que este tema me apasiona mucho y me preocupa no entenderlo bien. Doctor, ¿qué pasa si ya si ese jacobiano nos da una expresión menor o igual a un valor negativo, a un valor constante, pongamos negativo? ¿Sigue siendo globalmente Lipschitz la función o qué pasa? Pongamos el jacobiano me dio menor o igual a -3, cuando yo evalué el jacobiano de esa función no lineal y me dio igual, menor o igual a -3, un ejemplo. Ese parámetro -3 es una constante. Si fuera positivo sería globalmente Lipschitz, pero si dio negativo influye o también es globalmente Lipschitz la función. Gracias, doctor. Sí, de nada. Normalmente no te va a dar negativo la evaluación de este jacobiano porque, si recuerdas, son valores absolutos los que intervienen. Sí, doctor, claro, es un espacio normado. Gracias, qué pena, Sí. qué pena. Sí, gracias. Sí. ¿Ven mi pantalla todavía? Sí, ¿verdad? Sí, adelante. Ok. Bueno, entonces decíamos, también ayer terminamos diciendo que, y lo vimos en el último ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando vimos el cálculo del jacobiano de una función que veíamos ayer, que cuando digamos, la constante de Lipschitz depende de los estados y depende de la manera en que lo veíamos ayer en una forma lineal, ante valores más grandes de los estados, pues ese resultado, esa constante de Lipschitz, podía tender a infinito conforme el valor de los estados tendía a infinito. Entonces, una función, más bien una condición de globalidad Lipschitz,
es que ese jacobiano está acotado para todo el espacio vectorial, que no era el caso el día de ayer. Pero si definimos solamente un dominio del espacio vectorial, que es lo que normalmente ocurre con los sistemas físicos, eso en los sistemas físicos pues es válido o es cierto que nosotros solamente nos movemos en un dominio. Vamos a ver ahora cómo aplicamos esta propiedad Lipschitz para cuando necesitamos utilizarla en probar la convergencia de algunos observadores. Por ejemplo, ahora tenemos un sistema no lineal que es parecido a los de ayer. ¿Se acuerdan que ayer teníamos un sistema no lineal parecido a este, en el cual la no linealidad era una función g que dependía de las salidas y las entradas? Ahora tenemos una función no lineal que depende de los estados, ¿sí? Que también depende de los estados, no necesariamente los medibles, sino cualquier otro estado. Tenemos no linealidades. Este sistema podría ser, bueno, es visto como un sistema tipo Lipschitz cuando esta función cumple con la condición Lipschitz, que es la que tenemos aquí. Así que ese tipo de sistemas no lineales que tenemos acá se denominan sistemas no lineales Lipschitz cuando la función es Lipschitz. Este es el tipo de sistemas no lineales que vamos a trabajar, pero cualquier otro sistema no lineal que tuviera, por ejemplo, un sistema no lineal al final control, x punto igual a f de x más g de x por u, donde f de x y g de x son Lipschitz, pues también se denomina sistema Lipschitz, pero la generalidad de la palabra Lipschitz recae básicamente en ese tipo de sistemas, porque son una forma, digamos, general, donde podemos decir una parte del sistema, lo podemos yo no la conozco, o sea, yo la leí representar en una forma lineal. Sí, perdón. y también estoy intentando hacer algo con eso, pero no la manejo. Creo que se coló un audio, por favor, les pido que apaguen su micrófono, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un sistema no lineal tipo Lipschitz porque esta no linealidad cumple con la propiedad de Lipschitz. Aquí hay una reformulación de la condición Lipschitz que vamos a utilizar para nuestra demostración. ¿De dónde sale esto? Voy a pasar al pizarrón. Quitamos el pizarrón. Entonces, vean, cuando yo multiplico un vector, vamos a llamar en Rn, ¿verdad? Voy a poner como ejemplo R2, para que sea más fácil, más corto el ejemplo. Pero esto en general pues es Rn, ¿verdad? Si yo tengo un vector x transpuesta por x, eso es una función cuadrática, ¿sí? Esa es una función cuadrática que cuando la desarrollamos, esto es x1, x2. Al multiplicar por x1, x2, pues vemos que tenemos aquí precisamente el cuadrado de cada uno de los términos, la suma de los cuadrados. Por otra parte, la definición de norma euclidiana. La definición de norma euclidiana de un vector. Recuerden que la norma euclidiana es la norma 2, ¿sí? La norma 2. Aquí lo voy a poner aquí así, la norma 2. La definición de una norma 2, aquí voy a poner aquí un triangulito que significa por definición, es igual a la raíz de x1 cuadrado más x2 al cuadrado. Por lo tanto, si esta norma 2 la elevamos al cuadrado, nos queda lo mismo que x transpuesta por x. Así que tenemos aquí una igualdad de que x transpuesta por x es igual a la norma euclidiana al cuadrado. De esto nos vamos a aprovechar para hacer una representación alternativa de la condición de Lipschitz. Bueno, vamos a volver aquí a lo que es la función Lipschitz. La voy a escribir acá ahora. La definición de una función Lipschitz. Voy a omitir por cuestiones de
de simplicidad, aquí el término t, ¿no? X, t. Voy a poner simplemente que una condición Lipschitz evaluada en 2 puntos, f de x menos f de y, aquí debe ser y. ¿Ah? Estoy mejorando mis habilidades. Aquí sumescas. Entonces tenemos que la condición Lipschitz dice que es menor o igual a una constante, que es una constante de Lipschitz menos x menos y. Así. Para el caso particular de nuestros observadores, ¿sí? En el caso particular de nuestros observadores, nos interesa que y, que es cualquier otro punto del estado, ¿verdad? Cualquier otro punto del estado, pero para nosotros va a ser el estado estimado en el caso de los observadores. Y va a ser el estado real, perdón, x va a ser el estado real del proceso, y para nosotros y va a ser el estado del observador. Es decir, esta función Lipschitz la podemos escribir así, f de x menos f de x estimado, porque son dos estados distintos, ¿verdad? El x es distinto que el estimado. Hasta que convergen en un punto. Es menor o igual a una constante de Lipschitz por x menos x estimado. Ahí está. Si vemos lo que hicimos allá arriba y considerar, recuerden que para verificar la constante de Lipschitz podemos utilizar cualquier norma, ¿sí? La norma 1, la norma infinito, la norma 2, la que ustedes quieran. En este caso particular, por conveniencia, nos conviene la norma 2, para que yo, al momento de que yo eleve al cuadrado esas normas, voy a poner aquí, lo voy a elevar al cuadrado, f de x menos f de x estimado, voy a usar la norma 2 al cuadrado, c menor o igual a gamma cuadrada por x menos x estimada al cuadrado. Es la norma 2 al cuadrado también. Ahora, a esta diferencia, f de x menos f de x estimada, por comodidad, simplemente por comodidad, vamos a denominarla f tilde. Es decir, f tilde, para mí va a ser la resta de f de x menos f de x estimada. Y aquí, x menos x estimada, típicamente para el caso de los observadores, es el error de estimación, ¿verdad? Es x menos x estimado. Recuerden que a partir del análisis de estabilidad de un observador, arranca con la diferencia de los estados, el real menos el estimado. Entonces, escribiéndolo aquí en nuestra ecuación, aquí tendríamos f tilde, ¿verdad? F tilde, la norma de f2 de f tilde al cuadrado, es menor o igual que gamma cuadrada por la norma del error al cuadrado. ¿Sí? Ahora lo que hacemos es que esto lo escribimos de la manera que lo que tenemos aquí arriba, vean, x transpuesta por x. Así que aquí tenemos f tilde transpuesta por f es menor o igual que gamma cuadrada por e transpuesta por e. Y eso es lo que tenemos en la reformulación de arriba. Esta desigualdad que tenemos acá es la misma propiedad de Lipschitz. ¿Sí? Es la misma propiedad de Lipschitz. Cuando un sistema es Lipschitz cumple con la condición que tenemos aquí arriba, pero aquí lo tenemos escrito simplemente de otra manera. Nada más es cuestión de reescribirlo, por eso le puse reformulación de la condición de Lipschitz. Si además nosotros asumimos que cualquier constante positiva por aquí, la que nosotros queramos, ¿verdad? Es una constante positiva cualquiera, 1, 2, 3, 4, punto 1, punto 2, cualquiera, pero siempre que sea positiva, si ambos miembros de la ecuación la multiplicamos por esa constante positiva, la condición de Lipschitz ahora se reformula así.
transpuesta por E. ¿Sí? Eso no nos impide, perdón, sí, no, sí está bien. No nos impiden, nadie nos impide multiplicar nuestras ecuaciones por el número que queramos. En este caso, lo multiplicamos por delta. Quizá en este momento se están preguntando, ¿y para qué lo multiplico? Cuando terminemos la validación del observador, les voy a explicar por qué necesitamos esa delta. Bueno, y finalmente, si nosotros despejamos esto, este término lo pasamos para aquel lado, tenemos que dejamos aquí vacío el lado derecho de la ecuación y tenemos delta, gamma cuadrada, transpuesta por E, menos delta por F tilde transpuesta por F. Tilde también, ¿no? Aquí también falta el tilde. Y aquí también. Entonces, nuestra condición Lipschitz que tenemos aquí, ahora la tenemos acá en forma de un número positivo. ¿Sí ven? Es decir, esa resta de aquí es positiva, es un número positivo. Con eso nos vamos a quedar y vamos a regresar ahora a la presentación. ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo llegamos desde la condición Lipschitz a esta nueva reformulación? Adelante, doctor. Gracias, Ronay. Bueno. Vamos a pasar al PowerPoint. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? La condición Lipschitz se transformó en esta condición. Hay que tener en cuenta nada más que esta F tilde es una simplificación de la notación, ¿sí? De la diferencia de la función evaluada en dos puntos distintos. Para nuestra conveniencia, esos dos puntos distintos fueron el estado real y el estado estimado. Bueno, pasamos a la demostración de la convergencia del observador. Partimos de la ecuación clásica, ¿no? Del error que es esta que voy a señalar aquí en rojo. Recuerden que para analizar el observador, típicamente lo que procedemos es analizar la dinámica del error entre X y X estimado. ¿Sí? Entonces ahora la derivada del error, vamos a pasar al color azul. El punto va a ser igual a X, el sistema, menos el observador. El sistema es AX más BU más la función no lineal f de X, U. Aquí pues podemos tener multiplicaciones de X por U, ¿no? X al cuadrado, X1 por X2, lo que queramos. Tenemos una parte lineal, la entrada, que afecta también de forma lineal, y todos los demás, todo lo que es no lineal, lo metemos aquí. Eventualmente, esto es una forma general, eventualmente podría no existir esta matriz B, ¿verdad? Y solamente trabajar con esto, no afecta en nada la demostración. Bueno, menos el observador es menos AX estimado, menos B por U, menos. Ahora, depende de los estados estimados. Ya no es como el observador anterior, que podíamos medir la Y en el proceso y la aprovechábamos para medirlo aquí. Menos F de X, U. Y el observador propuesto, el que estamos proponiendo, creo que no está aquí, ¿verdad? No lo puse. Qué chafa aquí el doctor Astorga. Me faltó la ecuación del error. Perdón, la ecuación del observador. Qué bueno que lo detectamos, pero lo vamos a proponer tipo Lemberger. Como hasta ahorita, ¿no? Como hasta ahorita. Sería menos L por Y menos Y estimado. Es decir, estamos proponiendo nuestro observador tipo Lemberger, pero para un sistema no lineal Lipschitz. Se lo voy a poner aquí la ecuación del observador. Y estimado punto igual a X. Recuerden que es un observador es el modelo matemático del sistema, pero en lugar de poner los estados reales, ponemos los estimados, porque el observador no los conoce de entrada.
coma U. Y aquí tenemos más L por Y menos Y estimado. Ahí está. No importa que consideremos aquí el Lohmberger para los observadores de alta ganancia, pues aquí la ganancia lo que pasa es que ahora es un término más grande. Y la salida estimada es igual a C por X estimada. Ahorita el principio es vamos a ver cómo evolucionamos después hacia lo demás. Entonces aquí está el observador, tenemos el sistema, tenemos aquí la ecuación del error y afortunadamente este término se va, pero no nos motiva mucho porque nos quedamos con nos queda que no podemos eliminar porque es distinto que este. Y aquí, en vez de Y, S por X, así que lo vamos a factorizar como hemos hecho hasta ahorita, A por X menos X estimado, que sería ese término con ese término, menos L. Recuerden que Y es C por X, por lo tanto sería LC por X menos X estimado, más las funciones no lineales, que en este caso, recuerden que estamos asumiendo que esta función no lineal es Lipschitz, F, evaluada para el estado estimado. Aquí, pues caemos en lo típico en la primera parte, de que A menos LC, lo factorizamos, y X menos X estimado es la ecuación del error. ¿Sí? Y aquí tenemos que F evaluado en X menos F evaluado en X tilde, así que vamos a tener más. Recuerden que eso lo llamé F tilde, ¿verdad? F tilde, aquí está aquí arriba, ¿no? Y parece que hay un error acá. Aquí tenemos un error, déjame corregirlo de una vez para que quede en la... Aquí debe ser U. Aquí debe ser U. Entonces aquí tenemos F tilde, ¿no? F tilde. Recuerden que F tilde es la diferencia de estas dos. Es simplemente para simplificar la notación. Bueno, ahora resulta que la ecuación del error es una ecuación no lineal. Ya no basta. Perdón, ¿sí hay alguna pregunta por ahí? Ok. Bueno, ya no basta con analizarlo con la ubicación de polos. Para empezar, lo primero que vemos es este polinomio matricial A menos LC, que es el típico que nos sale para los sistemas lineales. Y como requisito tendríamos entonces, en primer lugar, para que esta ecuación dinámica E punto converja, le voy a poner aquí, mira, E punto aquí, ¿sí? Converja, esta matriz tiene que ser Hurwitz para empezar, ¿sí? Es decir, que los polos de esta matriz deben hacer que esto sea estable, para que esto pueda converger. Es el primer requisito. Entonces tenemos que el par A, C tiene que hacer que nuestro sistema sea observable. Hacemos la prueba de observabilidad. Otro requisito es que A menos LC tiene que ser una matriz que sea estable. Pero ahora, ¿cómo garantizamos? Hasta ahí podemos garantizar que esta parte, ¿sí?, trata de forzar al sistema que sea estable, pero nos falta ver qué condiciones debe cumplir esta F tilde, que es una función no lineal, para que sea estable. Como es una función no lineal, pues entonces procedemos de la forma que ya conocemos para el análisis de Lyapunov. Vamos a proponer una función de Lyapunov, BDE, cuadrática, ¿sí?, una función cuadrática general. Y una función cuadrática general, pues es E transpuesta por Q por E. Ahí tenemos una función cuadrática que es una función definida positiva. Cumple como función candidata de Lyapunov, donde Q, recuerden que debe ser una matriz simétrica y definida positiva.
Entonces aquí tenemos nuestra función candidata de Lyapunov para demostrar estabilidad del sistema lineal que tenemos aquí arriba. Y vamos a poner aquí que el sistema no lineal del error. ¿Sí? Esta es nuestra función candidata. ¿Qué sigue? Pues lo que seguiría es ahora, si yo logro que la derivada de esta función sea definida negativa, entonces este error sería estable. Pero lo que yo tengo que hacer es calcular la derivada, ver cómo queda el polinomio, y entonces mis matrices y mis parámetros de ajuste que yo tengo que, digamos que yo puedo mover. Ahorita vemos que L es un parámetro que yo puedo manipular, ¿verdad? Es una matriz de ganancias que yo puedo manipular. Entonces, si puedo manipular yo la L tal que haga yo que la derivada sea definida negativa, voy a lograr la convergencia del observador. Vamos a ver cómo queda la derivada. Entonces, nos queda aquí algo de talacha, déjenme salvar, porque esto no lo he salvado. Luego el chaneque se suelta y anda aquí haciendo travesuras. Aquí. Aquí le vamos a poner observadores. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Muy Adelante. Yo tengo un sistema, ahí yo tengo la ecuación del error, la parte lineal y la parte no lineal. Sí. Cuando decimos que vamos a alcanzar estabilidad asintótica, se refiere a que va a converger a cero, ¿verdad? El error va a converger a cero. Sí, si nosotros demostramos estabilidad asintótica, el error tiene que converger a cero. Y yo tengo una duda, porque yo tengo un sistema que está perturbado por una función, en este caso la función f gorro, y f gorro no es constante. A mí me surge una duda que siempre he tenido durante toda mi historia que estudio control. ¿Por qué si tengo un sistema que está perturbado por una función incierta, o en este caso una función no lineal, por qué converge a cero? Si Khalil dice que cuando un sistema está perturbado por por una función no lineal, a lo máximo que podemos alcanzar es una bola de convergencia, lo que llama la famosa cota última o ultimatum bound en stability, no sé cómo lo diga. No sé si usted me podría resolver esa duda que he tenido siempre, porque con este observador va a ser un tipo de alta ganancia y yo sé que se alcanza estabilidad asintótica, pero como que siempre me he confundido con eso que como que choca con el criterio de Khalil. Muchas gracias de antemano. Sí, de nada, te platico. Cuando tú tienes una función de perturbación que va a estar afectando todo el tiempo el sistema, depende mucho de la estructura del observador que tú utilices. Si tú utilizas un observador, vamos a suponer que esa perturbación está afectada por una matriz F, ¿verdad? Es decir, nuestro sistema más F por esa perturbación. ¿Sí? Entonces, tú propones una cierta estructura del observador, de manera que cuando calculas el error de estimación del observador, o sea, la dinámica del error, seguramente en las ecuaciones matemáticas te van a quedar, fíjate, trata de vislumbrarlo, te van a quedar polinomios de matrices que van a depender, por ejemplo, me voy a inventar el polinomio A menos LC por E, ¿verdad? Y luego más otro polinomio, A por B, más algunas matrices de la estructura del observador, más H, por ejemplo. ¿Sí? Y luego más, voy a inventarme ahí también la matriz F, que es la que te está afectando la perturbación, multiplicada por
otro polinomio de matrices que depende de las ganancias del observador. Entonces, si tú lo que haces es ajustar las ganancias del observador y las igualas a la matriz que contiene f, y haces que ese polinomio en particular sea 0, entonces no vas a tener influencia de la perturbación en el error. ¿Sí lo alcanzas a ver? Más o menos la aplicación. Sí. Va a haber estructuras de observador que sí te van a permitir cancelar esas perturbaciones, pero va a haber estructuras de otros observadores que no te lo van a permitir cancelar. Ahora, eso matemáticamente tú la puedes cancelar, es decir, puedes cancelar el efecto de la perturbación en el error y no te va a afectar. Pero eso desde el punto de vista matemático es una condición ideal, porque al final de cuentas, recuerda que las matrices de tu sistema, las matrices reales del sistema, son una idealización de tu proceso. En la práctica, esa matriz A, B y C que representan a tu sistema son ligeramente diferentes a lo que realmente es tu proceso. Por eso es que dice Khalil que aunque tú matemáticamente canceles ese efecto de la perturbación, en la práctica, ese término que es, idealmente tú cancelas, queda muy pequeño multiplicado por la perturbación. No sé si me explico. Sí, ya entendí. Y sí, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, ¿en qué estábamos? Ya se me fue la... vamos a derivar. Vamos a derivar. Entonces vamos a derivar, ¿no? Y la derivada de una función, pues aquí nos vamos por en modo manual. En modo manual quiere decir que es una función U por B, ¿verdad? Y derivamos con respecto al tiempo. Es U por la derivada de B. Aquí puro Q por E para mí es E. Más la derivada de B por U. Y reemplazamos la ecuación del error. La ecuación del error está aquí arriba. Y es, voy a poner corchetes, A menos LC por E más F tilde. Ahí está. ¿Qué sigue más? La derivada de ese mismo valor, pero transpuesto, ¿no? A menos LC por E más F tilde transpuesto por Q por E. Ahora, pues nada más desarrollamos aquí todo esto. Quedaría E transpuesta por Q por A. De una vez multiplico la E por A por E. No, mejor voy por partes, si no voy a equivocar. Entonces, E transpuesta por Q por A menos LC por E más E transpuesta por Q por F tilde. Si me equivoco me dicen, porque si no, no se nos va a cancelar lo que queremos cancelar. Más, aquí quedaría, la transpuesta de esos dos sería E transpuesta primero. E transpuesta por A menos LC transpuesta por lo de afuera, que es Q por E, más F tilde transpuesta por Q por E. Si escuchan martillazos es porque aquí se están agarrando martillazos aquí afuera. Bueno, ahora vamos a factorizar. Voy a factorizar todo lo que es E transpuesta aquí, que están postmultiplicando. Y ahora sí voy a multiplicar Q por A. Menos Q por LC. Aquí tengo, este lo voy a dejar afuera, voy a trabajar con este.
sería A transpuesta, positivo, por Q, menos C transpuesta, L transpuesta por Q, cerramos paréntesis y por E. Por eso ya me eché ese término y este otro también. Y nos queda aquí esos otros dos, que sería más E transpuesta QF tilde más F tilde transpuesta por Q por E. Ahora fíjense, aquí viene el truco. Aquí viene el truco emocionante. Recuerden que yo necesito que B punto de sea una función definida negativa, ¿verdad? Y además, el B punto, para mí B punto debe ser una desigualdad. Es decir, yo debo llegar a esto. B punto de E debe ser una función definida negativa. Entonces, si yo tengo que B punto es igual a todo esto, y yo le sumo a este término de aquí que estoy señalando, si a todo esto de aquí yo le sumo un número positivo, entonces quiere decir que el término de la izquierda va a ser menor que el término de la derecha. ¿Sí? Es como si tuvieran ustedes 10 es igual a 10, ¿no? Como en la primaria. Pero si a este yo le sumo un número positivo, si a 10 le sumo un número positivo cualquiera, por ejemplo, le sumo un 3, entonces esta desigualdad se convierte en una desigualdad. 10 es menor que 10 más 3. Y ese número positivo que le vamos a sumar a este término es el número positivo que nos salió ahí arriba de la condición de Lipschitz. ¿Dónde se quedó? Este que estoy encerrando aquí, miren, lo voy a subrayar con rojo. Ese de aquí. Es el número positivo que vamos a sumar para tener la desigualdad. Entonces ahora tenemos que, aquí, para que no se vaya muy abajo la pantalla, la derivada de B va a ser menor, o igual incluso, ¿verdad? Porque, ¿qué tal si las constantes, esa delta que yo aumento, pues sea cero? Menor o igual que E transpuesta por Q por A menos QLC más A transpuesta por Q menos C transpuesta L transpuesta Q por E más E transpuesta Q F tilde más F tilde transpuesta por Q por E, y le vamos a sumar aquí el número positivo que les decía, que es delta gamma cuadrada E transpuesta por E menos delta F tilde transpuesta por F tilde. Es el número positivo que le vamos a agregar para tener esta desigualdad. ¿Sí? Aquí, si observan, yo dejé un espacio a propósito, voy a ponerlo aquí con rojo. Aquí. Porque tampoco nada me impide poner aquí una matriz de identidad. Es como si yo pusiera uno, ¿verdad? Aquí vamos a poner una matriz de identidad. Y aquí ponemos una matriz de identidad. 10 por 1, 10. Igual E transpuesta por I es E transpuesta por E, pues sigue siendo lo mismo. Y eso nada más lo pongo para que esta expresión de aquí yo la pueda poner en forma matricial. Y en forma matricial, esa ecuación nos queda de la siguiente manera. Sería
E transpuesta por F tilde transpuesta, que multiplica a, ahí está, para ahorrar espacio por el momento, ¿eh? Por el momento, a ver, aquí está. Por el momento a esta matriz le voy a llamar A tilde para ahorrar espacio. Después le ponemos su verdadero valor. Entonces sería A tilde más delta gamma cuadrado por la matriz de identidad, que es el término que está aquí, este de aquí, ¿sí? Porque es el que multiplica E transpuesta, ¿sí? Después tenemos aquí a una matriz Q. Voy a cerrar aquí de una vez el corchete para que vean por quién estamos postmultiplicando por el mismo vector que está aquí, que es E y F tilde. Aquí, como esta matriz nos va a dar simétrica, a ver, en automático nos da simétrica, menos delta por I. Estos son 4 términos. Aquí está el primero, E transpuesta por E, por todo ese polinomio tilde, que es este término de acá. Después tenemos E transpuesta por Q por F tilde, que sería este de aquí, que estoy señalando. ¿Sí? F transpuesta Q por E, que sería este de aquí, que está representado en este término, y que es E transpuesta por E, ¿verdad? Que aquí está E transpuesta por E. Y finalmente ese término, que es la matriz de identidad, la puse acá. Aquí ya se ve la necesidad de por qué puse la matriz de identidad, ¿no? Para que aquí en esta matriz, pues, esto fuera congruente con esa suma. Aquí tenemos una matriz de N por N. Si yo no hubiera puesto la matriz de identidad aquí me hubiera quedado una matriz de N por N multiplicado por, sumado con una constante. Y eso pues no es factible. Entonces ahí se vio la necesidad de poner la I. Por lo tanto, pues ya nuestra función de Lyapunov, aquí vemos claramente que esa función, esta derivada de Lyapunov, es definida negativa si esta matriz de aquí es definida negativa. ¿Ya? Si esta matriz es definida negativa, entonces toda la función es definida negativa. ¿Por qué? Porque recuerden que este vector que estoy señalando multiplicado por este vector es una función cuadrática. Y una función cuadrática, cuando se multiplica x transpuesta por x, pues me da un cuadrado, y esa multiplicación de esos dos vectores es un cuadrado positivo. Por lo tanto, la definidad negativa de la función de Lyapunov va a depender únicamente de la matriz en medio. Si la matriz en medio es definida negativa, entonces toda la función es definida negativa. Por lo tanto, ahora nos quedamos únicamente con la matriz que vamos a escribir ahora ya completa. Entonces, A tilde es Q por A menos ULC más A transpuesta por Q menos C transpuesta por L transpuesta por Q más delta gamma cuadrada por la matriz de identidad. Aquí sería Q, aquí también sería Q, y aquí sería menos delta por I. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que si esta matriz es definida negativa, el error va a ser asintóticamente estable. La única inconveniencia que tenemos acá de esta matriz es que tenemos aquí lo que aparecía en un ejercicio pasado por ahí, es que Q por L es una multiplicación de dos matrices desconocidas. Es decir, L no se conoce, Q no se conoce. Por lo tanto, podemos definir aquí una matriz G de Gavilán, ¿ya? Que sea igual a Q por L. Y entonces, nuestra LMI a resolver en la próxima semana con la doctora Gloria
sería entonces Q por A menos G por C más A transpuesta por Q menos C transpuesta, L transpuesta, pues es G transpuesta. Falta C transpuesta aquí. C transpuesta, G transpuesta, más delta, gamma cuadrada ahí, Q, menos Q, menos delta por I. Y con eso terminamos la demostración, que dice lo siguiente. Aquí voy a poner aquí, donde Q es una matriz simétrica definida positiva. Entonces, ¿cómo se lee cómo se leería el teorema? Dice, considera el sistema no lineal Lipschitz, que está hasta allá arriba, ¿sí? Y el observador dado por la siguiente ecuación, que es la ecuación del observador, es un observador asintóticamente estable, o bueno, o tiene convergencia asintótica, ¿sí? Esta matriz es definida negativa, pero sería, si existe una Q, si existe una G, una matriz Q, una matriz G, ¿verdad? Tal que esta matriz sea definida negativa. Entonces, cuando ustedes calculan la matriz Q y la matriz G, que lo van esta LMI la van a aprender a resolver utilizando las técnicas de la próxima semana con la doctora Gloria, esa Q precisamente va a servir para calcular la ganancia del observador. Aquí vamos a despejar, donde entonces L sería igual a la inversa de Q por G, ¿verdad? Por G. Esa sería la ganancia del observador. ¿Cuáles son las condiciones para implementar este observador? En primer lugar, necesitamos conocer cuánto vale lambda. Y lambda es la constante de Lipschitz del sistema, ¿verdad? La constante de Lipschitz. Una vez que conocemos la constante de Lipschitz, entonces la matriz, voy a señalar aquí con azul las matrices que son conocidas. Conocida, G es conocida, A es conocida, aquí también C es conocida. Lambda se tiene que calcular, es la constante de Lipschitz. Y nos queda nos queda como incógnita cuánto vale G y cuánto vale Q. Y aquí está la razón de por qué metemos el delta. Ese delta que queda por ahí es nuestro parámetro, es un parámetro de ajuste, ¿verdad? De calibración, vamos a llamarle. Un parámetro de calibración. ¿Para qué sirve ese parámetro de calibración? Ustedes le dan un valor positivo. Recuerden que la única condición para ese parámetro positivo es hacer que ese parámetro positivo simplemente cuando yo multipliqué aquí arriba, ¿verdad? Por este. ¿Sí? Por cualquier parámetro positivo. Entonces, como es cualquiera, aquí abajo en la LMI me queda como un parámetro de calibración. Supongamos que ese valor positivo ustedes le dan 1, ¿no? Ya, entonces complican la vida, le ponen 1, calculan resuelven su LMI, les va a dar un valor de ganancia L para el observador. Entonces ustedes se van ahí al SILAB, simulan el observador, y si esa L debe hacer que converja, ¿verdad? Porque ya estamos demostrando que está con esta LMI, si encuentran la Q, si encuentran la G, que resuelva este LMI, la L que les entregue va a hacer que el observador converja. Doctor, pero quizá va a hacer que converja de una manera que no les gusta. Es decir, se tarda mucho en converger o tiene mucho ruido de medición. Entonces, ustedes no les gusta esa L, quieren otra L, pues lo único que tienen que hacer es volver a calcular las LMIs, pero con otro valor de su parámetro. ¿Sí? El parámetro delta. Si no les gustaba cómo funcionaba cuando delta valía 1, pues ahora voy a probar con delta igual a 10. Y prueban el performance, ¿no? El funcionamiento del observador.
Si tampoco les gusta, pues mueven el parámetro y así sucesivamente hasta que les guste, ¿no? Y ya digan, mira, ya mi observador no lineal funciona mejor que el de modos deslizantes, ¿no? Que propone ahí los expertos de modos deslizantes. Ya lo sacan en su tesis. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Sí, doctor. Sí. A ver, es que hay en algunos textos de libros de no lineal, ¿qué tanto beneficia si yo una vez asumo que Q sea la matriz de identidad dentro de la misma solución LMI? ¿Sí beneficiaría yo asumir ya que esa matriz singular es igual a la matriz de identidad con el objeto de hacer una mejor optimización numérica o eso no influye? Bueno, aquí si tú asumes, fíjate, si tú asumes que Q es la matriz de identidad, porque cumple con la condición, ¿no? Que Q es igual a Q transpuesta y es definida positiva. Entonces, todo el algoritmo se tiene que focalizar únicamente en encontrar una G. ¿Sí? O sea, en encontrar la matriz G. Sí, señor. ¿Qué pasa? Probablemente, sí pueda ser que exista una matriz G cuando Q es identidad. Para este caso, para este caso en particular. Pero, ¿qué tal si no existe ninguna G que resuelva esta matriz para cuando Q es identidad? Lo que estás haciendo al fijar un valor de una matriz como esta sería quitarle grados de libertad al algoritmo de solución de la LMI. ¿Sí? El algoritmo de solución de LMI va a jugar con valores de Q y G y te va a decir, estos dos son los buenos. Al final de cuentas, únicamente lo que dice el teorema es que si existe una Q y una G que hagan que eso sea definido positivo, perdón, definido negativo, con eso es suficiente para asegurar estabilidad asintótica del observador. Pero si tú fijas para este algoritmo la Q, le quitas grados de libertad al algoritmo para tener elección de la G. Es como condicionarlo, ¿no? Encuéntrame una G, pero que Q valga la identidad. Ok, gracias, doctor. Sí, de nada. Eso que comentas de la Q es igual a la matriz de identidad, sí podría ser para, digamos, para otros casos en control óptimo, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes ahí tus criterios de minimización, que quieres minimizar, por ejemplo, el ruido de medición, ¿no? El rechazo de la perturbación, o quieres minimizar ahí digamos, el consumo de combustible, lo que es la variable U, ahí sí puedes, no hay problema, porque esa es parte de tu optimización. Tú decides cuánto vale Q. Pero aquí sí puedes decidir, o sea, sí puedes, aquí no es que tú decidas, aquí es que condiciones al algoritmo a que te encuentre una G, pero que te mantenga a Q sin tocar, que no me toques a Q y tú calcúlame cuánto vale G. Entonces lo condicionas, le quitas grados de libertad. Ok, gracias. Sí, de nada. No sé si tengan preguntas de esto. Aquí el detalle entonces sería, digamos, el primer problema al que al que nos enfrentamos, sería cómo calcular la constante de Lipschitz del sistema, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por ahí? Parece ser que no, doctor. Seguimos. Muy bien. Tú me marcas la pauta para la primera pausa. Ok, hacemos la pausa para cambiar de diapositivas.